Los confines de Euskal Herria se diluyen con el paso del tiempo. Límites imprecisos que se enmarañan entre sierras y cañones. Continuamos recorriendo el perímetro de un mapa imaginario. Líneas oscilantes que han cambiado a lo largo de la historia. Acompáñennos en este viaje desde el Ebro hasta el Pirineo, remontando el Adur. Sobrevuelen con nosotros estas líneas de encuentro. Despegamos en la antigua frontera del Reino de Navarra. En Peñacerrada, la puerta medieval de su muralla se conserva espléndidamente y nos da idea de cómo debieron ser el resto de poblaciones defensivas que jalonaban todo este valle. El valle del río Inglares, actual territorio alavés en el que la corona de Navarra levantó una red de fortalezas. Como la torre de Ocio, que dominaba el paso por esta aldea. Con esta serie de atalayas, como esta otra de Portilla, el reino de Navarra marcó su frontera y la defendió de árabes y castellanos. Abandonamos esta tierra de serranías onduladas para dirigirnos más al norte, a lugares en los que la riqueza de antaño todavía se manifiesta orgullosa. En Fontecha, dos de las familias más nobles del reino levantaron sendos torreones para controlar las caravanas de sal que iban hacia la meseta procedentes de Salinas de Añana. Uno de los grandes obstáculos naturales de este territorio es el Ebro. Aquí los puentes se hacen imprescindibles y en este de Puente Larra se cobraba el primer peaje del Camino Real de Orduña, la gran autopista del siglo XVIII que unía el mar Cantábrico con Madrid. Puente Larra era uno de sus pasos clave. La compuerta del cercano embalse de Sobrón represa al gran río, convirtiéndolo en una de las playas interiores de Álava. Las aguas serenas reflejan el bosque y los escarpados desfiladeros. Las laderas han sido cortadas a pico por este poderoso río, que ha tallado así su propia puerta de entrada en Euskal Herria. Los peñascos de Sobrón nos recuerdan a un cañón del Colorado en miniatura. En nuestro viaje por los confines, bordeamos las crestas montañosas de la Sierra de Arcena, muros inexpugnables que solo se pueden franquear volando. Descendemos por la vertiente norte hacia un paraje excepcional. Valderejo, el lejano oeste de Euskal Herria. Aquí el otoño explota en las riberas del río Purón.
su estrecha garganta nos conduce a un poblado fantasma. Ribera, uno de los poquísimos pueblos abandonados de nuestro país, con su iglesia como único edificio que se mantiene en pie. Muy cerca, en este cañón escondido, hace 1200 años, se creó la aldea de San Martín de Valparaíso. La bautizaron con ese nombre porque en aquella época violenta y guerrera, en este valle secreto se sentían realmente en su paraíso particular. En aquellos años, estos contornos que hoy nos parecen el fin del mundo rebosaban vitalidad. Aquí, en la Colegiata de Valpuesta, un pequeño rincón de Burgos que penetra en Álava, hace 12 siglos se escribieron las primeras palabras del castellano que se conservan. Nos aguardan tierras más frías. La Sierra Salvada. En esta mesa gigantesca, plana, con sus bordes bien marcados, comienza la meseta castellana. Nosotros nos dejamos caer hacia los valles alaveses. Y ascendemos esta gran muralla por el tradicional puerto de Orduña, que con sus curvas de herradura se eleva hasta los 1000 metros de altitud y sufre como ningún otro los rigores de la nieve y el hielo. Arriba estamos citados con un gigante rocoso. Es el Pico del Fraile, desafiante hasta para los escaladores más audaces. Desde su atalaya en la cumbre del Charlazo, la Virgen de la Antigua protege a los valles que domina. A sus pies, Orduña, una isla vizcaína en territorio alavés. Hasta que Bilbao explotó industrialmente, Orduña fue la población más grande de Vizcaya y, de hecho, todavía hoy es su única ciudad. En su enorme plaza porticada llegaban a juntarse centenares de arrieros con sus mulas y carromatos, y en el edificio de la aduana declaraban las mercancías que transportaban entre la costa y Castilla. En la gran fuente central bebían los últimos sorbos de agua antes de afrontar la durísima ascensión a la meseta. El brutal puerto de Orduña les esperaba. A las afueras de la ciudad descubrimos la iglesia de la Virgen de la Antigua. Este sólido templo ha sido tradicional lugar de encuentro de peregrinos y sigue siéndolo, porque tiene una muy extendida fama de iglesia milagrosa. Proseguimos viaje hacia el norte y nos encaramamos de nuevo en el filo de la Sierra Salvada, aproximándonos a las líneas vertiginosas del pico de Tologorri. Planeando como los buitres sobre esta impresionante cornisa, alcanzamos otro de los confines del territorio.
monte Zalama es el vértice en el que coinciden las fronteras de Vizcaya, Burgos y Cantabria. En las crestas de estas suaves colinas encontramos un auténtico rosario de tumbas, pequeños túmulos como este, en los que los pastores de hace 4000 años enterraban a sus caudillos. Marcaban así las fronteras de sus pastos. El ganado sigue pastando en las laderas que descienden hacia el embalse de Ordunte. En tierras de Burgos, el pantano de Ordunte se construyó hace poco más de un siglo para abastecer a los bilbaínos que por aquel entonces seguían bebiendo agua de su ría, cada vez más contaminada. Penetramos de nuevo en tierra vasca, sobrevolando la cima del monte Kolitsa. Su vieja iglesia románica, colgada sobre el abismo, tiene fama de ser visible desde cualquier rincón de la comarca. Perdiendo altura, vamos a parar al fondo del valle, donde se levanta la primera villa fundada en Vizcaya, Balmaseda. Con poco más de 800 años de vida y asentada en las riberas del Cadagua, Balmaseda floreció gracias a peregrinos y mercaderes que pagaban altos peajes por cruzar el caudaloso río. Gracias al puente de la Muza, hoy símbolo de la villa. Estamos en las Encartaciones y volamos hacia la Peña Ranero, una gran montaña vacía, cuajada de laberintos y con enormes simas en su interior, algunas de ellas aprovechadas por el ser humano para vivir desde hace 25.000 años. Peña Ranero es en sí un gran poblado prehistórico, y en una de esas cuevas, esta de Ventalaperra, se encuentran los grabados rupestres más antiguos de Vizcaya. En sus paredes, a pocos metros de la entrada, bailan los osos grabados por los hombres de Cromañón. Sobrevolamos la población más occidental de Euskal Herria, la Nestosa. Un asentamiento vizcaíno estratégicamente ubicado en el paso natural entre la costa cántabra y las tierras altas de Castilla. Viramos hacia el este para recorrer esta larga cicatriz abierta en la tierra. A golpe de pico y barreno de los montes de Triano se extrajo el gran filón de hierro que alimentó las fraguas y fundiciones de media Europa. Era un filón de puro hierro que desde aquí llegaba hasta la costa e incluso penetraba en el mar. Según escribió Plinio el Viejo hace más de 2000 años, los legionarios veteranos que volvían a Roma procedentes de las guerras de Cantabria le confesaban asombrados: allí existe una montaña que es toda de hierro. Y razón no les faltaba. Actualmente, la única explotación que continúa parcialmente en activo es la mina Bodovalle, en Gallarta. Si penetráramos hasta sus entrañas,
llegaríamos a descender varios metros por debajo del nivel del mar. Y se dice que en su interior existen verdaderas autopistas por las que circulan mastodónticos vehículos. Gran parte de aquel hierro salió por aquí. En el Cobarón, en el límite con Cantabria, encontramos las ruinas de los lavaderos de mineral, donde las mujeres embrutecidas clasificaban a mano toneladas de trozos de mineral de hierro. Desde aquí ya podemos oler el salitre del mar. Desde el Cobarón hasta la desembocadura del Adur, el mar Cantábrico marca una frontera física incuestionable. Y sin embargo, los habitantes de estas tierras siempre han intentado atravesar esta barrera natural. Extremo oriental de la costa vasca, el mar se abraza con el otro gran río del país, el Adur. Penetramos por la bocana del Adur, una desembocadura artificial creada por el hombre para dar a Bayona una salida al mar. Y es que hubo una época en la que el Adur desembocaba 40 kilómetros más al norte, y los muelles actuales no eran más que dunas y marismas. El río nos lleva hasta la ciudad, Bayona, fundada por los romanos en el siglo IV con el nombre de Lapurdum. La espléndida catedral gótica la levantaron los ingleses, que durante 300 años ocuparon la ciudad. Ricardo Corazón de León separó Bayona del resto de Lapurdi y la hizo vivir una edad de oro. El actual ayuntamiento se edificó sobre un descampado en el que durante la Revolución Francesa rodaron varias cabezas. Y es que aquí se instaló la guillotina. Remontamos el Adur tierra adentro. Desde antiguo, estas son márgenes de encuentro. Estos son campos fértiles, muy próximos al castillo de Kisune, propiedad de la familia Beaumont. Estos nobles navarros querían asegurarse un muelle con salida al mar. Este es el punto más septentrional de Euskal Herria. En la otra orilla comienzan las suaves llanuras de Aquitania. Un poco más al este se encuentra Bidach, antiguo lugar de paso de la ruta jacobea. Y patria de la familia Agramonte,
cuyo palacio fue el más bello y lujoso que se haya construido jamás en Euskal Herria. En nuestro veloz vuelo hemos bordeado Suberoa y entramos en este territorio por Hospitale Pia, tal y como lo hacían los peregrinos que se disponían a atravesar los Pirineos. Este es uno de los pueblos más orientales de Suberoa. En este punto debemos girar hacia el sur. Para visitar Atarratxe, una de las villas suberotarras más importantes, con su alta e inmaculada iglesia y su plaza irregular. Atarratxe está a medio camino entre la llanura y la montaña, y aquí ya se siente el Pirineo. Encajonada en el fondo de un valle está Ligi, ya en territorio de la Basaburúa, que es como se denomina la comarca de la montaña en Suberoa. El Sesón, el gran río que recorre Suberoa de sur a norte, parte en dos a Ligi. En este páramo verde, las laderas verticales parecen tapizadas por una misma alfombra gigantesca. Estamos cerca del final. Si los lugares mágicos existen, Santagrazi es uno de ellos. Nació en el siglo XI como hospital para peregrinos, fundado por el monasterio navarro de Leire. Este era el último poblado antes de los altos puertos, el último rincón habitado de Suberoa. Más arriba, las gargantas insondables de Caqueta, bajo cuyas verticales paredes se desploma el agua en 1000 cascadas. Volamos cada vez más alto. Hasta las zonas más agrestes e inhóspitas que asemejan balcones sobre el abismo. Donde el ganado se la juega en la roca quebradiza, en los altos pastos quemados por el sol y la nieve. Hemos llegado a lo más alto, a la región superior en la que se funden el norte y el sur del país. Esta es una tierra salvaje e inhabitable. Larra, el desierto calizo de la alta montaña. Cerramos el círculo en el Ani. Principio y final de nuestro viaje por los confines imaginarios de Euskal Herria.